Hay un peligro, yo creo, en entrevistar a un periodista. No sé si lo compartes esto, pero porque se sabe los trucos, digo, se sabe los... Sí, pero arriesgate. Vamos allá entonces. Vamos. Venga. Los buenos periodistas, y yo creo que tú lo eres, ¿son buenos entrevistados? No. No, vale. Entonces nos podemos ir ya. No, pero bueno, a lo mejor no soy buen periodista. A lo mejor eres buen entrevistado. Una de las dos. Claro. ¿Cuántas entrevistas has podido hacer en tu vida? Ay, tío. Calcula 44 años. Sí, vamos a poner. Desde el año 79. Bien. No sé cuántas podemos hacer de media. 100. Ostras, tío. 3.000 y pico, 4.000. 3.000 y pico, Ha habido etapas en que no he hecho ninguna. Pero sí, ponle que había otras en que eran 3. Pone 3.000 entrevistas, sí. 4.000. ¿Se saca algo en claro del género de la entrevista cuando uno hace 3.000 entrevistas? O... Sí, aprendes de la condición humana. Ajá. ¿Para bien o para mal? Aprendes de la condición humana. Es decir, conoces a los políticos, conoces a los actores, conoces a los artistas y eres capaz de trazar un perfil que te lleva a unirlos a todos en uno. Son humanos. Y descubres, entrevistando tanto y hablando con tanta gente, lo que hay gente que tarda en descubrir, si lo hace en toda una vida, que es cómo somos los humanos, cómo compartimos emociones, cómo, como decía, ahí, como se habla ahora del judío de Shakespeare, si nos pinchan, no sangramos, no me acuerdo cómo se llama. Lo de Mercader de Venecia. Mercader de Venecia. Mercader de Venecia. Sí, señor. Si nos pinchan, sangramos. Exacto. Se hace frío. Los judíos somos... Fíjate, eso en estos momentos, en este día, pues también los palestinos les pinchan y sangran, o les tiran bombas y mueren. Pero la condición humana es universal, los vicios humanos son de siempre, y aunque las miradas a los seres humanos y sus acciones deban estar marcadas por el tiempo en el que vives y por el contexto en que se producen, somos todos iguales. Y eso lo he aprendido de las entrevistas. ¿Hay preguntas que no se pueden hacer o se deben hacer todas? No se deben hacer todas las preguntas. Las que tú creas, las que tú, no las que yo del entrevistado crea, las que tú creas que hay que hacer. ¿Para qué? ¿Para quedar tú bien? No. Para servir a la gente a la que sirves cuando estás haciendo una entrevista, que es los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Tiene algo de cita la entrevista, ¿no? Un poco. ¿Tiene algo de? De cita romántica un poco la entrevista. Yo lo veo así, ¿no? Hombre, sí, porque estamos en un sitio muy chulo, con luz tenue, estamos los dos dispuestos a hablar, hay alguien querido encima de esta mesa, sí. que es Melina. Sí, si quieres, sí, podemos convertirlo en eso. Tú puedes convertir la entrevista en lo que te dé la gana, tío. No, pero yo pienso un poco así, porque somos dos personas que se han conocido hace 10 minutos y ahora de repente se sientan a hablar de la vida. De la vida y de todo. Y yo me sigue pareciendo muy gracioso. Pero eso es una de las cosas más bonitas de tu oficio. Sí, no, es de la hostia. Y luego al final terminas estableciendo lazos con mucha de la gente que entrevistas. Sí. Quizá por eso, porque te acabas de conocer y de repente te pones a hablar de su vida. Y se sincera contigo si tienes la habilidad de sacarle las cosas, claro. ¿Te pones nervioso cuando te preguntan? ¿O no vas nervioso en las entrevistas? No. ¿Pero prefieres preguntar a responder? Depende. Depende de qué preguntas. Depende de qué preguntas. Hoy, por ejemplo, me han hecho una entrevista y me he respondido a una pregunta que yo había anunciado perfectamente. Sí, la esquizofrenia a veces vale en situaciones así. ¿Qué me preguntas? ¿Que si me gusta más...? No, preguntar o responder, digo. Prefiero preguntar, pero también, como te digo, según el momento, según el contexto, es más fácil responder porque tienes menos responsabilidad. Después de más de 4 décadas haciendo periodismo casi diario, hace, no sé si fue un par de años, que dejaste un poco de hacer... Un año y pico, sí. Año y pico. Julio de 2022. Y estabas en La Brújula en Onda Cero, que ahora dirige Rafa Latorre, que también estuvo aquí por el Purgatorio. Vean lo que está en YouTube. Qué alivio, ¿no? Sí. Hiciste como... Sí. Quitaste un peso de encima, sí. ¿no? Eso me permitió concentrarme en la novela y en el podcast y en alguna otra cosa que es más creativa y que, por tanto, me resulta mucho más gratificante. Estabas, como dijo aquel, no sé qué presidente de gobierno, estoy hasta los cojones de todos nosotros. ¿Estabas hasta los cojones de la actualidad? Eso es un ilustre político del siglo XIX. ¿Stanislao? ¿Figueras? No. Sí. ¿Figueras?
¿Chanino Figueras puede ser? No podría ser. ¿Podría ser? Lo buscamos, Podría ser. lo buscamos. Míralo. Lo buscamos. Pero Servicio hijo, de documentación en directo ahora mismo. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Estoy hasta los cojones de todos nosotros, ¿eh? Perdone un momento, ¿eh? Esto es Pero me sorprende que recuerdes ese nombre, porque a mí no me resulta... Estanislao Figueras, sí, señor. Primer presidente de... ¿Y cómo lo sabías tú? No sé, un diálogo. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 23. ¿Y lees estas cosas? Claro, No lees. sé, me llegan. Tiene una... La memoria es la, O sea, un tío con la inteligencia de 23 los tontos, como digo yo. Ya, sí. Un tío con 23 años me cita en la primera entrevista a Estanislao Figueras, Sí. en una frase brillante. Sí, Está sí, bien, sí. eso está Señores, muy bien. estoy hasta los cojones de todos Empezamos nosotros. bien. Sí. Sí. ¿Estabas hasta los cojones de la actualidad un poco? Eh, Por así decirlo. Como, ¿ves? Responder o preguntar depende del contexto. Bien. Esto es algo que yo preferiría hacer como pregunta. Bien. Ajá. Un poco sí. Un poco sí. Y ahora también me carga. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo unas ventanitas por las que sacar todo esto, que son unos artículos en La Razón y algunas veces pues, las redes sociales. Pero no echo de menos el roce diario con la actualidad, por tanto, algo hasta los cojones estaba. Siempre preguntamos aquí en el Purgatorio, antes de empezar, en esta especie de prólogo, en el que hemos citado ya a Figueras y a más gente, por la relación con Dios de los invitados. ¿Cuál es la tuya? ¿Eres un hombre creyente o descreído o dudoso? Tiene una cuenta en Twitter y yo lo sigo. Sí, la de Dios. Es un genio. O sea que sí. A ver, es una pregunta muy interesante, porque yo estudié en un seminario para ser cura. Ah, no sabía Sí, eso. sí, no lo sabe casi nadie. Hace muchos años. Y en aquella época, como le sucede al personaje de la novela, pues sí te acercas a... Pero luego vas perdiendo, como le sucede al personaje de la novela, la vida te va llevando por otro sitio y vas perdiendo esa fe, esa relación. Entonces, bueno, pues Dios es una construcción que está muy bien en un tiempo de la historia para el control político de la gente y en estos tiempos está muy bien para invitar al personal a que se mire dentro. Está bien. Juan Ramón Lucas, bienvenido al Purgatorio. Gracias por estar con nosotros, de verdad. ¿Ya hemos terminado? No, hemos empezado ahora. Ah, vale. Hemos Me empezado. había parecido Esta es una especie como de prefacio de la Sí. entrevista. La novela a la que hacía mención Juan Ramón Lucas Claro, digo, es esta. no. Es esta, que se llama Melina. Que no hablábamos de la novela, hemos estaba terminado empezando a ya. preocuparme. Tú ya ibas a piñón fijo por el libro, ¿eh? No, claro, pero no sé cuánto tiempo llevamos. 7 No, minutos. llevamos 7 minutos. Yo en radio he hecho entrevistas mucho más interesantes que esta por el invitado en menos de 7 minutos. Hay tiempo. Melina, Juan Ramón Lucas, que ha sacado un nuevo libro. ¿Es tu cuarta novela? Tercera novela. Tercera novela. Pero amenazas con la cuarta, ¿no? Espero poder tener energía y ánimo para escribir una cuarta, sí. Editorial Contraluz. Y yo iba a hacer un comentario muy paleto. Es un tocho libro, ¿eh? Es grande el No libro. creas. ¿No? Porque si lo abres tiene la letra grande. Ah, sí, tiene la letra grande, pero tampoco tan grande. Hombre, pero no es pequeña, está bien. Son 400 páginas que se leen de un tirón. ¿Es una novela que le debías a Asturias, a tu tierra? No. Yo, afortunadamente no me planteo escribir como deudas. Lo que pasa es que sí hay una coincidencia, no sé si lo dices por eso. La novela sale el 19 de octubre. Ajá. Y a mí me nombran hijo adoptivo de Asturias el 8 de septiembre y un par de meses antes había llevado a Asturias mi productora de podcast. O sea que ha sido un año muy asturiano. Pero la novela es asturiana porque tiene que arrancar necesariamente en Asturias. Es verdad que cuando presenté la última Agua de Luna en Oviedo le prometí al presidente asturiano, a mi amigo Adrián Barbón, que la próxima sería asturiana. Pero digo, no sé, como con eso que prometes, dice, voy a ver de dónde saco la cosa. Aunque tenía en mente el material para esta novela, pero no pensaba escribirla todavía. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya al final te pones, dices, ¿por qué no cojo ese material que tengo en casa desde hace tiempo y lo utilizo para crear un personaje de ficción que se base en esta historia real que tenía escrita mi madre y construye la novela? Pues mira, inténtalo por ahí y al final me ha salido eso. Cuéntame esto que me parece muy interesante, te lo he leído y he escuchado en una entrevista, esto de las notas que transcribe. Sí, Es a ver, decir, tú llegas... mi madre decidió en un momento de su vida empezar a tomar notas sobre la memoria que tenía de una infancia complicada. En casa de un socialista, republicano, luchador, comprometido,
que era su carpintería una tapadera de un grupo de maquis, y ella fue tomando notas, porque entre las renuncias de aquel personaje revolucionario y generoso en ese sentido estaba la de su propia familia. Entonces ella tomó notas de muchas cosas, de cómo fue su infancia, de algunos episodios concretos, y todo aquel material mi padre lo mecanografió. Casi todo, no falta, hay algunos folios, algunas páginas que están sin mecanografiar, y ese material estaba en casa desde hacía tiempo. Y bueno, yo lo había visto, lo tenía, lo conocía, aparte de las cosas que me contaba mi madre, pero nunca había pensado. Bueno, quizá había fantaseado alguna vez con escribir una novela sobre eso, pero cuando llegó el momento en que yo me encontré fuerte para escribir la novela, porque ya había hecho 2, y yo no soy un novelista, no soy un escritor, soy un periodista que le gusta escribir y escribe, dije, bueno, atrévete con esta historia, y ahí nace Melina. Sí. Es decir, que aun siendo ficción es la novela con más verdad de Juan Ramón. La maldición de la Casa Grande cuenta también una historia familiar de mineros de finales del siglo XIX, del oeste americano en Murcia, que no es coña, es decir, la Sierra Minera de la Unión era el oeste americano, que tiene mucho de verdad. Estaba en la misma línea. Lo que pasa es que la verdad de esta novela es una verdad que me afecta mucho, porque afecta a mi familia directamente. Es una novela también muy, iba a decir, no sé, muy femenina, porque en Melina hay muchas más mujeres representadas, o en ese personaje central, ¿no? Hay muchas más mujeres en una, ¿no? Sí, la portada en ese sentido es muy clarificadora, conecta mucho con lo que es la novela, porque es una mujer anónima que son muchas mujeres. Melina es la historia de una mujer, su aventura por salir de un mundo áspero, opresor en muchos sentidos, a encontrar su propia identidad y su propia independencia. Entonces el viaje, que tiene algo de metafórico también, mucho de metafórico, se realiza durante todas estas páginas de tocho, como tú decías, y es una aventura que puede ser la de muchas mujeres, que en su infancia es ella, pero lo que vive ella lo han vivido muchas mujeres de su edad y en esa época, y luego el recorrido vital posterior, ficcionado, que es inventado, salvo algunas cosas que sí responden a la realidad, pero que son episodios para acentuar determinada trama, parte de la trama, es un recorrido que a mí me parece que es universal, porque habla, en el principio habla de mujeres que quieren ser, de una niña que quiere ser independiente y de mujeres a su alrededor que lo son y le muestran el camino sin quererlo, de una maestra que le apunta también en esa dirección, y luego de un mundo que ella va descubriendo en el que efectivamente las mujeres ocupan un papel secundario, incluso en atmósferas en las que la gente está peleando por la igualdad, pero son los hombres, como dice su tía Lita, claro. Los hombres hacen las revoluciones y las guerras y las sufrimos las mujeres. Ella sale de su territorio para buscarse ese camino, mientras trata de recuperar, al principio sin éxito, el afecto de su padre, y bueno, es una historia que podía ser perfectamente la de muchas mujeres, muchísimas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido documentándote para el libro? Porque el libro también tiene unas capas de documentación y al tratarse en esa época de los años de la pre-guerra civil y de la revolución asturiana y de los mineros. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido cuando has tenido que leer libros y coger documentos y ver cosas? Bueno, quizá, no sé, la verdad que la primera parte de la infancia de Melina sí lo conocía en lo que me baso, las historias sí las conocía por mi madre y por el texto ese que yo, aunque no escribiera sobre él, sí había leído. Pero la documentación no es tan extensa o exhaustiva como las otras novelas. Si quieres, hay algo que me llamó la atención desde el principio y que aparece mucho menos de lo que iba a aparecer en principio, y es la disputa en el seno del Partido Socialista, la UGT y tal, por el papel del Partido Socialista en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera y las críticas a Manuel Llaneza por su pragmatismo. Luego la implicación del Partido Socialista en la Revolución del 34, también he descubierto algunas cosas curiosas que cuento, como el desembarco de aquellas armas en Asturias, no me acuerdo cómo se llama el buque. Bueno, tras lo cual estuvo Indalecio Prieto, partes de la historia de España. Y luego también he descubierto algo de la vida cotidiana de los exiliados en Buenos Aires. Y por descubrir y contar también cómo viajaban los emigrantes españoles en los años 50 a América, cuando huían esos ya eran más emigrantes económicos que políticos. Pero la documentación en este caso ha sido fundamentalmente la historia personal de Melina, o del personaje de Melina, de mi madre, porque lo que yo quería era contar una historia de una mujer.
y la atmósfera histórica o la historia, lo que de realidad tiene esto que está muy bien construido, creo yo, como un fresco costumbrista, se encamina todo a rodear esa historia y a dar sentido al recorrido vital de la propia Melina. Leo dice, Rosario vivió aquellos años sin entender la dramática disputa entre obreros, mineros y agricultores con los anarquistas, comunistas y socialistas, cada uno por su lado. Si había un enemigo común, que era la burguesía y los explotadores, y una meta también de todos, como la igualdad y la democracia, aquel agresca entre los débiles, ¿no? Me ha traído al presente también este fragmento. Estamos ahora... ¿Ves a los débiles divididos entre sí? ¿Sabes lo que pasa? Es que los tiempos no son comparables. Es como cuando hay quien dice que vamos hacia una dictadura. Por favor, vamos a ser serios. No vamos hacia una dictadura. Una dictadura es lo que hay en Irán, una dictadura es lo que hay en Venezuela, una dictadura es lo que hubo aquí con Franco. Entonces, ahora mismo estamos en un tiempo de sociedad fragmentada. Estamos en un tiempo en que la gente no se pone de acuerdo, pero no es comparable con aquella época en que el desacuerdo implicaba muertes, en que las diferencias entre comunistas, anarquistas y socialistas se dirimían a tiros entre ellos mismos. Entonces, yo creo que los tiempos son distintos. Ahora, si mirando la realidad desde la perspectiva histórica, ubicamos aquello en su tiempo y como la feroz frase con la que empieza la novela, que hay que situarla en ese contexto, coge una cuerda de fogaila, lo comparamos con lo de hoy, pues hoy sigue habiendo división, pero me parece que no está precisamente en ese bando. Yo creo que en estos momentos la izquierda ha encontrado un camino común, se abre paso incluso a un precio que yo considero excesivo, pero la unidad, la división está más bien entre bloques de izquierda y derecha, o progresistas y liberales, liberales y conservadores, que es el que había toda la vida en España tradicionalmente, e incluso en el seno de la propia derecha también. Y luego el independentismo, que estaba dividido, pero lo hemos conseguido arreglar. Está arreglado ahora. Ahora está arreglado. Cuidado. Ya está perfectamente arreglado. Ya donde había división hemos hecho un apaño y les hemos dado la alegría de... Tú eres de esos que está en contra de la amnistía, ¿no? Estoy en contra de la amnistía. Además lo he dicho públicamente y no me importa decirlo, por varias razones. Primero porque se toma una decisión contraria al compromiso electoral de quien la toma, que no solo no puso la amnistía como condición para que se le votara, sino que negó que la fuera a conceder en alguna ocasión. En segundo lugar, porque establece diferencias entre ciudadanos. Obviamente, no voy a explicarlo más, eso es obvio, ¿no? Porque se perdona a gente que ha hecho cosas que es marcar una diferencia con los demás, es un privilegio que es injusto. Y luego porque no se hace porque el país lo necesite, porque si no se habría vendido antes, ¿no? Este país necesita una amnistía. No, se hace porque se necesita para mantener un gobierno. Y luego hay algo especial. Por eso básicamente me pongo la amnistía. Se puede hablar de todo, pero lo que tú no puedes es hacer lo contrario de lo que dices y pretender que los que ahora piensan como han pensado siempre, que es como tú pensabas antes, sean unos putos fachas. Es decir, ahora por estar en contra de la amnistía eres un facha. Y Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que estaban en contra de la amnistía hace 3 meses, no eran unos fachas. Me resulta un poco todo esto muy inquietante, muy incómodo. Hay un presente agitado y no precisamente porque impere la razón y los cálculos políticos generosos. La política es el arte del bien común y ahora se está haciendo una política que no me parece que se esté orientando al bien común, aunque nos vendan que va por ahí. Justamente, hablabas de los fachas. Fascista es una palabra que también aparece en la novela, sí. que es una palabra que se sigue utilizando en la España del 2023. Sí. No sé si lo ves con demasiada facilidad el uso de la palabrita. Sí, el uso del término. Sí, es muy frívolo. Es tan frívolo como cantar el Bella Ciao en las manifestaciones estas frente a Ferraz. Y cuando le dices, oye, que esto es un himno, es una música muy bonita de una serie, no, eso es un himno partisano. Eso viene de la izquierda y habla de los fascistas, habla de el invasor. Bueno, estamos en un mundo en el que lamentablemente se frivoliza todo. Tú eres un facha porque no piensas como yo.
tú eres un facha porque ahora dices cosas que yo decía antes, pero es que yo soy más listo que tú porque me he dado cuenta de que hay que cambiar, de que la realidad y tú no. Entonces, claro, a mí me parece alucinante el recorrido que hay global de quien estaba con Sánchez cuando no quería la amnistía y reivindicaban con él y pedían con él que Puigdemont fuera traído aquí, cumpliera su condena, y ahora resulta que están con Sánchez en que la amnistía es buena y Puigdemont es un aliado necesario. A ver, una cosa es que tú políticamente lo necesites, otra cosa es que se lo justifiques. A mí me parece asombroso, francamente. También es una novela de exilios. Nos hemos ido de la novela, al final. Has estado muy bien ahí, porque me estás llevando por otro sitio. Pero bueno, lo reconduces bien. No, pero ahora nos vamos otra vez. Se habla en la novela de exilio, ¿Sí? Digo, también es otra palabra que se vuelve a utilizar ahora en la política española. Vamos a ver, es lo mismo que decía antes con la dictadura. Puigdemont no es un exiliado. Puigdemont es un fugado, con órdenes de detención. Y esto, como no es una dictadura, una orden de detención de un tribunal español, el Tribunal Supremo no es una orden de detención arbitraria. Se ha quebrado una ley. Eso también me parece una utilización torticera y lamentable, por entendernos todos, del lenguaje. Es decir, ni esto es una dictadura, ni el Tribunal Supremo es un tribunal togado de fachas que quieren volver al pasado, ni Puigdemont es un exiliado. Exiliados son los que estaban en Argentina. Exiliados fueron los que se tuvieron que ir del régimen. Que sale en la novela. Que sale en la novela. Exiliados fueron los que tuvieron que huir porque si no los mataban. A Puigdemont no le mataban si huía, ¿eh? A Puigdemont le juzgaban bajo una ley que emana de parlamentos democráticos. Es decir, es asombroso. Yo, de verdad que yo, cuando alguien, además, que a mí me importa mucho el lenguaje, lo cuido en la novela y procuro cuidarlo en las cosas que escribo, que se utilice de esa manera, que sea un facha. ¿Tú sabes lo que es un fascista? ¿Tú sabes lo que es un fascista? ¿Tú sabes lo que hacían esos tíos durante la guerra civil y durante el franquismo? ¿Tú sabes? Facha es el que no opina como tú. Fascismo es intolerancia. Te veo cabreado cuando se usa. Es que me molesta mucho. Me molesta mucho el término esa utilización. Hay cosas en este tiempo que me molestan mucho. ¿Cómo qué? Con el lenguaje. El lenguaje inclusivo. Me parece. No es, convertir eso en una conquista feminista es una frivolidad. El lenguaje puede contar, pero no clasifica. Puede clasificar, pero no define un movimiento el que utilices una palabra u otra. Yo puedo decir él, las, los, les, lo que tú quieras, pero no soy más feminista ni contribuyo a la lucha por la liberación de la mujer o a los episodios que todavía faltan, muchos, largos y complicados, para que la igualdad sea un hecho, utilizando el lenguaje inclusivo, porque con el lenguaje podemos cambiar las cosas al crear conciencia, pero no se crea conciencia con el lenguaje inclusivo. Es más, creo que se crea rechazo, porque el castellano es una lengua suficientemente rica como para no tener que forzar esa utilización. No se modifica la realidad con el lenguaje. Algunos piensan que se modifica la realidad. No, el lenguaje modifica la realidad en tanto crea conciencia, pero en sí mismo es un error pensar que modifica la realidad, aunque hay mucha gente que se escude en el lenguaje para crear su propia realidad. El lenguaje crea conciencia, el lenguaje nos permite comunicar, y nos permite acercarnos y separarnos, pero no cambia las cosas por sí mismo. En este libro tampoco hay, que también te lo habrán preguntado, no hay ninguna reivindicación política, ni ningún interés político, no. Es una historia... Me lo han preguntado, pero no es política lo que hay ahí. Lo que hay es un cuadro de situación y una experiencia vivida por una niña que a mí me transmiten los ojos de esa niña, pero que no juega a la política, vive lo que está pasando. Entonces yo cuento lo que está pasando, cuento porque me interesa contarlo, cómo son esas personas que condicionan la vida de Melina y las experiencias que han vivido, la situación en la que viven. Y aquí no hay ni buenos ni malos. Todo el que sigue la novela con atención se da cuenta de que en algún momento todos los seres humanos, puesto que se mueven bajo esa condición y se mueven también impulsados por cosas que no les afectan o que no son ellos, por situaciones exteriores, tienen en algún momento oportunidad para redimirse. Entonces, sucede hasta con los miembros de aquella famosa Guarda Mora
que reprimieron el 34 y que permanecieron en Mieres hasta después del 36, incluso estos aparecen como humanos en algún momento. Lo que me interesa es la condición humana, y perdona la pedantería. Sí. Entonces, el recorrido vital de Melina pasa por muchas personas que le influyen, en un sentido o en otro, pero todas esas personas son humanas, no son lineales. Y eso me interesa mucho. Entonces, si fuera político, sería más lineal, pero la política en este caso lo que hace es ser el decorado del paisaje y condicionarlo en la manera en que es el decorado, pero no es ni el bien ni el mal, ni un lado ni otro. De hecho, hay un encuentro final que, lo he dicho más de una vez, Víctor Manuel, cuando presentó la novela en Mieres el pasado día 1, dijo que se lee con una sonrisa porque es inverosímil, pero que sin embargo tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Entonces, quien quiera ver una lectura política no lo está entendiendo. Ahora bien, te diré también otra cosa. Cuando publicas una novela o un libro de ficción, como cuando editas una canción, los cantantes te lo dicen. Yo no lo sé, no he cantado ni afortunadamente para la condición, para el género humano. Pero te dicen, una vez que lo has soltado ya no es mío, la canción. Entonces, el libro, yo sé lo que quiero contar, pero una vez que lo he soltado ya no es mío. De hecho, en entrevistas y en comentarios de gente me están llegando miradas que yo no había... sí, oye, esto que dices está muy bien, está tal, y digo, no, pues no iba por ahí. No iba por ahí, sí. Y te lo dicen, ¿no? Pero, claro, y te lo dicen, pero tú dices, pues a lo mejor sí. Porque hay mucho del inconsciente, mucho de análisis en escribir esta ficción. Yo creo, y hay mucho de lo que tienes dentro y lo sueltas y no sabías que lo tenías así. Tenías cosas dentro ahí que no sabías. Sí, hombre, sí, pero eso me ha pasado con todas las novelas. Lo que pasa es que esta está un poco más cuidada porque el juego tiene más filo, es más hiriente, porque quien sufre y quien vence o no, quien encuentra un camino de luz o no, es un personaje que se inspira en alguien tan querido para mí como mi madre. Decías esto de los buenos y los malos, hay una parte de la novela, algo así, que dice eres un enemigo de España, algo así, y dice responde el otro personaje, dice, sí, de la tuya, de tu idea de España. Sí. ¿Hay enemigos de España ahora, hoy en día? No. Yo creo que toda la gente... Voy a poner un matiz. Yo creo que desde la ideología en que están la mayoría de los partidos políticos que en España tienen opción de lo que sea, no hay enemigos de España. Pero hay unos partidos independentistas que les importa un bledo, que su ambición es ser una cosa distinta de España y que lo ejercen y lo que ejecutan. Y ahora se les está dando una capacidad de influencia por necesidad. Hombre, yo podría verlo de otra forma si por la razón, los motivos son muy importantes siempre. Las causas que provocan los efectos no deben ser dejadas atrás. Entonces, si tú crees de verdad en conciencia que un reencuentro con los que delinquieron en Cataluña es bueno para España, pues yo podría discutirlo contigo, pero lo llevas diciendo mucho tiempo porque es una conclusión a la que tú llegas. El que lo hagas cuando los necesitas a ellos, eso ya es como decía antes, es otra cosa. España no tiene enemigos, pero tiene en los ámbitos de decisión gente que podría estar cerca de ser adversarios. Sí. Por ir cerrando, ¿sigue siendo motero? Sí, claro. ¿Sí? ¿Eso no se quita nunca? ¿No? No se quita nunca. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, incluso cuando llegas a una edad y ya te cuesta más, sigue siendo. A mí eso sí me da miedo ser motero. ¿Por qué? Joder, no es un peligro, las motos ahí. No es un peligro. ¿No has tenido nunca ningún accidente, nada? Un montón, ¿sí? Pero también en los caballos y también paseando por la calle y también yendo en coche tranquilamente. No, yo soy motero ejerciente. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo con la moto en el taller y luego ya estoy pensando en comprarme otra. Vale. Pero dicen que un motero no es motero hasta que no se mete la primera hostia, ¿eso es verdad? Yo me pegué la primera hostia a los 20 años y tengo 65. Y ha habido unas cuantas más ya. Es motero y también con caballos. Sí. También amante de... ¿Tienes caballos? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Uf, qué animal, ¿eh? Qué animal el caballo. Es una delicia, es una maravilla. Si hablamos de caballos. Oh, sí. Yo los tengo además... ¿Cuántos caballos tienes? 6. 6 caballos. 6. Eso es difícil de mantener, ¿eh? No. ¿Ahí no hay que dejarse una pasta? No. ¿No? Depende de donde los tengas. ¿Dónde los tienes? En Asturias. Ah, vale. En un prado grande. Vale. Como yo no soy terrateniente, pues esas cosas las alquilas. Sí. Un prado grande donde los 6
les tengo los terrenos divididos y tienen comida todo el año, salvo los meses de invierno en que el pasto es de peor calidad y entonces tengo que comprar pacas grandes. Pero eso sí que es un desastre, porque la paca que el año pasado me valía 90 euros de 400 kilos, ahora vale 220. Pues eso es una pasta. Es una pasta, pero con 3 me vale para todo el invierno. Pero montas más a caballo que a moto ya, entonces. Sí, ahora sí. Ahora sí. Y vives más en Asturias que en Madrid ya. Todavía hay un desequilibrio a favor de Madrid, pero queda poco para que el desequilibrio sea en sentido. De hecho, ahora mismo, en cuanto termine de hablar contigo, me voy a Asturias. Te vas, ya, pero para un rato ya, para un rato largo. Sí, 3 días, lamentablemente. Vale. ¿También sigues siendo del Atleti? Eso, vamos a ver, me levanto y me voy, tío. O sea, si yo he sido una vez del Atleti, seré toda mi vida del Atleti. Vale, o sea, pero digo, eso lo decía mi amigo Juanito Carmona. Tú puedes cambiar de pareja, tú puedes cambiar de amigos, puedes cambiar hasta de ideología, pero si eres del Atleti, eres siempre del Atleti. ¿Pero más del Atleti ahora que antes o va increciendo la pasión? Va increciendo la pasión. Por muy mal que se pongan las cosas, y no se ponen mal. Estarás contento con Simeone, entiendo, Claro, ¿no? hasta el 27 creo que está. Hasta el 27. Hasta el 27. Que sea eterno, Simeone. Sí, no será eterno porque es humano. Y como te digo, cuando haces tantas entrevistas y escribes literatura, aprendes de la condición humana. Pero en fin, sí. Por cierto, ¿sabes una cosa que he aprendido mucho? ¿Sí? A perdonar. A perdonar. A base de escribir y hablar con gente, te das cuenta de que todos somos vulnerables, frágiles y una mierdecilla. Si nos toca. Antes eras más rencoroso. Sí. Y ahora... Serán los años y las conversaciones. ¿Qué tienes en la libretita? Es que me hace gracia cuando vienen los invitados y te dan una libretita y no apuntas nada. No he apuntado nada. ¿Pero por qué? Lo he pensado cuando la estaba cogiendo y digo, ¿por qué la coges? Es que me hace gracia porque hay invitados de verdad que traen una libretita y digo, ¿y qué tienen ahí? Nada, para sentirte seguro en un momento determinado. Vale. Yo me siento seguro con un lápiz y un papel. Esto, por ejemplo, es un dibujo que me he hecho. Claro, de repente veo que hay un gato dibujado, pero te enseña la cámara. Y digo, ¿y por qué tiene un gatito dibujado? Ha dibujado un amigo. Y a ver, espérate, te digo que notas ahí. A ver si vas a tener ahí la lista de la compra o algo, vas a estar enseñándola. No, hay un correo de una persona de esta mañana, un fotógrafo que me ha gustado cómo hacía las fotos. Bien. Y luego aquí los nombres de 2 personas que me estaban entrevistando. A Eli la conocía, a Carlos no me acordaba el nombre. Y luego, Eli del Valle. Eli del Valle, sí. No, madre. Y luego va a tener que ver. Pero que es un poco de todo, es personal y Sí, profesional. apuntas, por ejemplo, los porcentajes de una cosa que compro a plazos. Ah, vale. Y anotaciones. Lo que hay sobre todo en este cuaderno ¿Sí? son anotaciones para los artículos o para las entrevistas. Ah, vale. Aquí no me han hecho falta. ¿Eso no es bueno, malo o...? Eso es bueno, tío. Vale. Tú sabes entrevistar bien. No sé si tienes de verdad 23 años, eres muy joven. No tengo por aquí el DNI. Pareces mayor. Parezco mayor. Es una cosa que me suele pasar a mí, que parezco yo mayor. Pero consigues que uno esté a gusto. Luego, a lo mejor, cuando lo vea la gente en YouTube o tal, va a decir, este gilipollas, fíjate este tío por dónde le ha llevado, por dónde ha querido y tal, las cosas que ha dicho. Es falsa este. Pero no, es muy bien, muy grato, tío. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, pues Juan Ramón Lucas tiene una novela, se llama Melina. Está muy bien, tío. Contraluz, está muy bien. Mucho mejor que la entrevista. ¿Dónde va a parar? Muchísimo mejor que la entrevista. Ahí no te voy a quitar la razón. No me quites la razón. Pues, pero la entrevista es muy buena. La entrevista está bien. Digamos que son universos distintos. Pero esos paralelos. No. Juanra, suerte en la vida, gracias. Gracias. Y que quede con Dios. ¿Tuitero? Sí, con tuitero. Pues, vale, gracias. Siempre he respetado mucho a la gente que ha conseguido mantener su fe. Católica, budista y hasta... La fe en uno mismo también, con eso ya... Pero yo creo que al final todo eso, es como te decía antes, son herramientas que te llevan a lo importante, que es saber cómo eres, mirarte dentro. Y que vaya bien en Asturias. Gracias. Chao.